si alguno de ustedes, digamos que quiera ampliar alguna de las informaciones que está ahí en el caso, o que tenga alguna duda puntual respecto a lo que aparece, o continuamos. Entonces afírmeme por favor, me dicen si continuamos o esperamos alguna pregunta de ustedes. Le damos la bienvenida mientras tanto por aquí a Rubamparo, que está llegando. Listo. Bueno, entonces arrancamos. Para contextualizarlos un poco, quiero contarles que este caso, la información que está consignada ahí, lo que ustedes pudieron leer del caso, pues obedece a el momento inicial, es decir, luego de la evaluación inicial que se hizo más o menos a la cuarta sesión, cuarta, quinta sesión, se generó esta, digamos, esta hipótesis de trabajo. Digamos, muchas cosas cambiaron a lo largo de la sesión. Trabajé con esta persona aproximadamente unos 8 meses. Eh, Hoy, al finalizar, les mostraré algunas de las cuestiones que desde mi perspectiva pudieron ser avances de ese caso, pero claramente cambiaron también algunas de las hipótesis y cambiaron algunas de las dinámicas. Pero pues la idea es trabajar con la información inicial, que como hemos venido desarrollando también nuestro trabajo. Y escogí también este caso porque tenía, digamos, algo similar a lo que hemos venido trabajando en clase respecto a temas relacionales vínculos afectivos y dificultades en esos vínculos. Así que escogí este caso también como para que ustedes lo puedan contrastar con el trabajo que han realizado con anterioridad. Entonces, si leyeron el caso, pues antes perdón, de entrar al caso, en una formulación, digamos, para que tengan claridad de lo que intento transmitirles el día de hoy es, en una formulación de caso, cuando uno presenta un caso, siempre lo va a presentar ante un público de colegas, por ejemplo, y lo que espera es una retroalimentación de parte de esas personas, y el que está haciendo la explicación del caso pues tiene que centrarse básicamente en estas cuestiones que voy a poner acá. Digamos, ya hemos visto en clase como las partes de una formulación de caso, ¿no? Entonces hablamos de la hipótesis, de la parte de evaluación, de los objetivos terapéuticos, todo esto. Pero lo que uno espera que le quede claro, que se muestre en una formulación es, primero, que se soporte las decisiones, es decir, que uno muestre cómo abordó clínicamente ese caso y qué material, tanto clínico como teórico, utilizó. Es decir, dónde están las pruebas, por así decirlo, en la evidencia clínica, en el trabajo con la persona para tomar ciertas decisiones y cómo se articula eso también con lo teórico, de dónde sale eso. Segundo, que que se pueda organizar la información, es decir, que se muestre claramente de dónde sale la información y que se muestren diferentes fuentes o diferentes medios. Lo que yo les decía alguna vez en la clase de uno tiene que empezar a encadenar, mostrar con contundencia la información para que a la hora de tomar decisiones y mostrar hipótesis pues sean coherentes. Apoyar las hipótesis clínicas en la evidencia obtenida en el caso, bueno, exactamente lo mismo, pues mostrar cómo eso se articula con digamos, con las evidencias de lo que pasó con la persona ahí en el trabajo clínico. Y muy importante, identificar las dificultades en la intervención y poderlas compartir. Es decir, ustedes no pudieron hacer esta parte del ejercicio porque claramente no están atendiendo personas, pero cuando uno cuando uno expone un caso del cual está haciendo el terapeuta, pues digamos, lo nutritivo de ese ejercicio es uno mostrar cuáles han sido las dificultades en ese trabajo para que los otros profesionales que están ahí le puedan dar una retroalimentación o una sugerencia o identificar un punto que de pronto a uno se le escapó. Ahí sí, como el viejo adagio dice, cuando se miran los toros desde la barrera, pues hay otra percepción. Al estar uno dentro del caso atendiendo, a veces se le escapan algunas cosas, o a veces incluso hay dificultades que uno no alcanza a explicar o a percibir de buena manera por qué sucede, y el espectador externo, pues pueda que tenga mucha más claridad, más lucidez
y de eso se nutre uno como terapeuta para seguir avanzando. Es una especie de supervisión grupal lo que uno hace. Cuando ustedes hagan sus prácticas en clínica en algún momento, si tienen la opción, pues van a tener una supervisión individual, donde se hace un ejercicio similar, pero esto es como una supervisión grupal, donde uno recoge la visión de muchas personas respecto al trabajo que uno está realizando y uno cuenta pues las cosas que piensa que ha hecho mal, las cosas también muy importante es contar y decir abiertamente las cosas que piensa uno que ha hecho mal. Es decir, en los momentos en que ha generado rupturas con la persona, rupturas en la alianza, que ha hecho malas intervenciones, malas devoluciones, malas interpretaciones, eso es muy importante mostrarlo también porque el espectador o el otro profesional que está mirando se puede agarrar de esos argumentos para entregar soluciones o ayudas de cómo reencuadrar, de cómo cambiar un objetivo terapéutico, de cómo cambiar una hipótesis de pronto que no está funcionando, etcétera. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿me siguen? ¿Listo? Entonces, la primera parte, y me disculpan porque estoy así como un poco disfónico, no sé si es que estoy como agripado. La primera parte, pues que ya lo encontraron en el documento, digamos, por eso les cargué el Word para que adelantaran ese trabajo, para no releer todo esto acá. Pues lo primero casi siempre que uno muestra pues son los datos sociodemográficos. Esta es una mujer de 34 años, residente aquí en Bogotá y nacida también en la ciudad de Bogotá. Trabaja en docencia. Es una persona que acude al servicio digamos, de manera voluntaria, buscó, digamos, la información por internet y encontró, digamos, la dirección y fue directamente, nadie la llevó, nadie la recomendó, sino que ella misma buscó la información. Esta persona tiene una hija de 15 años actualmente y vivió con el papá de su hija durante un tiempo, aunque en una relación bastante particular, ya se las explicaré posteriormente. Actualmente pues vive sola con su hija, eh, hace 7 años aproximadamente se fue de la casa donde vivía con el papá de su hija, porque no es su esposo ni es su pareja, eh, y pues vive solo con ella. El problema principal de consulta, es decir, el motivo de consulta en las sesiones iniciales, lo que ella llega a decir es que es un problema de pareja, digamos, lo que ella resiente como el problema principal, es un problema que implica una separación reciente con la pareja que ha tenido y, digamos, ese evento ha disparado una serie de reflexiones en ella respecto a que ella siempre está repitiendo unas conductas que no le gustan a ella misma, que logra identificar que no le gustan, pero que sin embargo la sigue haciendo y es esta cuestión de terminar nuevamente llamando a su expareja, mirándole el Facebook, buscándolo, encontrarse con él y incurriendo en una serie de conductas de seguimiento, incluso de ir hasta la casa de su exnovio y demás, y terminar en encuentros sexuales fortuitos con él y luego nuevamente separando. O sea es un ir y venir entre intentar separarse de esa persona, no lograrlo, sentir que es imposible separarse de esa persona, pero al mismo tiempo sentir y saber que es una relación problemática para ella y todo el tiempo estar en ese, digamos, en esa dicotomía de seguir o no seguir, de si arriesgar todo o si dejar así y sufrir en esos intervalos. Durante bastantes años, digamos, fue intermitente esa situación. Eh, la decisión que la lleva a psicoterapia es que dice que necesita una ayuda externa para poder soportar esa separación, en realidad darle
un final, o sea, darle una terminación total a esa relación y tratar de controlar pues todas estas ganas de buscarlo, de, de reencontrarse con él y demás, pues porque en esas intermitencias pasa por unos periodos de depresión, donde se siente muy mal por la separación, se siente sola, es una persona, digamos, con muy pocos contactos sociales, había recargado todos sus contactos sociales con su pareja, entonces cuando está en este periodo de separación, pues se siente aislada, no tiene muchos amigos, no sale con personas diferentes a su exnovio, entonces cuando se corta esa relación queda aislada socialmente y entra en unos periodos de melancolía, mucho llanto en su casa, recordarlo eh, y volcarse nuevamente a buscarlo. Eh, digamos, este es el motivo de consulta, ¿no? Entonces es el motivo inicial con el que ella llega. De ahí vamos a derivar una gran cantidad de información eh, que están ahí en el caso y que van a anclarse en últimas a ese problema presente de la persona, pero que tienen implicaciones muy importantes a nivel de la estructura de personalidad. Eh, a ver. Eh, entonces, si leyeron el caso, se darán cuenta que esta persona pues ha tenido una historia bastante compleja a nivel familiar. Es hija de una familia muy humilde en la cual su mamá trabajaba en reciclaje, digamos, trabajaba, digamos, en muchas cosas, pero pues su principal actividad era tener una zorrita de estas donde pasaba por los barrios recolectando reciclaje. Vivían en una casa muy humilde, vivía toda su familia metida en una habitación, por así decirlo, y el señor, su padre, pues es un personaje que tiene bastante implicación en el caso. Primero porque es un papá que tenía un historial delictivo importante, al parecer era un señor que delinquía, robaba y demás. Esta persona termina asesinada, este señor. Eh, y también es importante la historia porque hay una cuestión de abuso infantil. Si leyeron el caso, se darán cuenta que la consultante reporta que vio en alguna oportunidad cuando era niña como este señor, su papá, tocaba a una de sus hermanas y hay un recuerdo vago que asumimos que está reprimido pues el componente emocional en el que el papá intenta también tocarla a ella escapa, pero no sabemos, digamos, qué tanto sucedió en ese evento. Entonces es una familia muy humilde, la señora no puede mantener a su familia con lo que trabaja en reciclaje, y también si lo pensamos un poco, la señora sabía de estas conductas del padre, entonces decide entregar a sus hijas o dejar a sus hijas al cuidado de unas monjitas en un orfanato, en un internado. En estos internados pues estaban todo el año ahí y el único tiempo que compartía, que volvía a la consultante a compartir con su familia, con su mamá en este caso, era en los periodos de vacaciones, a mitad de año y en diciembre. Ella y su hermana salían del sitio donde estaban y compartían un mes aproximadamente con su familia y apenas pasaba ese mes volvían a este centro donde las criaban las monjitas. Desde muy pequeña, desde, no sé, 5 años, no recuerdo, que estuvo ahí hasta que salió del bachillerato. Bueno, eh, otra cuestión importante que hay que tener en cuenta pues son los antecedentes eh, tanto familiares como de la consultante. Si leyeron el caso se darán cuenta que hay un antecedente de intento de suicidio de parte de ella cuando tiene 15 años, si mal no recuerdo. Consumió un líquido de esos venenosos, no sé, matarratas, una cuestión así.
Y pues le hicieron todo el procedimiento médico normal, le harían un lavado intestinal y demás, y después de eso recibió unas citas para atención psiquiátrica, le recetaron unos medicamentos psiquiátricos, los cuales nunca se tomó porque ella asumió que digamos, ella dice que a esa ya tenía conciencia de que eso fue un acto impulsivo y que se dio cuenta pues que era una estupidez, que ella no se iba a tomar esos medicamentos porque tampoco estaba tan grave y así pasó. Eh, Hay unos antecedentes psiquiátricos también de parte de la familia, es decir, la mamá, digamos, termina años después, termina en un episodio depresivo importante, bueno, su esposo muere, asesinado porque pues andaba en malos negocios por allá, eh, se consiguió otra pareja. Esta pareja luego de un tiempo viven unos cuantos años y esta pareja la abandona a esta señora y esta señora entra como en un periodo de depresión muy triste y demás, muy terrible y termina suicidándose. Algo curioso a destacar es que Karen, una de sus mayores preocupaciones es que pues que sabe y se da cuenta y referencia a su mamá como una mujer que hacía cosas que ella hace en la actualidad. Es decir, la mamá buscaba al señor cuando se iba de parranda una semana, ella iba y lo buscaba, lo sacaba de los bares, después el señor le decía que la iba a abandonar y esta señora lo perseguía y le rogaba que no la dejara, ¿sí? Y bueno, terminaba siguiendo en esa relación. Algo que le asusta mucho a la consultante es que está en este momento de su vida reflejando o viendo que está haciendo acciones muy parecidas a las de su mamá. Y pues tiene un historial crítico grave de cómo terminó su mamá luego de todas esas rupturas amorosas. Entonces le preocupa demasiado que digamos que esas situaciones la puedan llevar a una situación parecida. Eso es lo que la pone en alerta. Adicionalmente, como antecedente psiquiátrico por parte de, del papá, o sea, una tía de parte de, sí, una tía, o sea, una hermana del papá de la consultante también se suicidó eh, hace poco tiempo, digamos, un año antes de que la consultante asista a psicoterapia. No hay mayores detalles de ese evento, pero nosotros, digamos, tenemos que tener en cuenta y señalar que hay antecedentes de conductas críticas que pueden estar asociados a trastornos psiquiátricos en la familia. Respecto a la relación de pareja, es importante señalar que, como leyeron en el caso, pues ella queda embarazada muy joven, se embaraza de un señor donde trabajaba, de una manera impulsiva, porque ella dice, pues yo prácticamente mi familia estoy alejada de mi familia, no se sentía muy bien con su familia. Y una de las personas con las que trabajaba en una oficina haciendo un trabajo de auxiliar, una cuestión así, pues le llama la atención y dice, pues decidí tener un hijo con este señor. Pero nunca hay una referencia de que fueran novios o de que lo quisieran como su pareja o como su novio o como su amante. Sencillamente le pareció una buena persona y en un acto, digamos, de impulsividad, pues no sé, tiene una relación sexual, queda embarazada y demás. Este señor es una persona mayor, en ese momento la consultante tendría 17 años o 18 años, el señor tendría más de 30, 35, igual él dice que va a responder por su hija, que va económicamente a solventarla y demás, y pasan todos estos eventos en los que la consultante se va a vivir por varios años en la casa con este señor, pero no como una pareja, viven en cuartos separados, a pesar de que ella manifiesta que en algunas ocasiones sí tienen encuentros sexuales.
pero no son pareja. Sencillamente él, por ser el papá de la hija, pues vive ahí con ella, responde por su hija, o sea, el vínculo es, es la hija que tienen en común. ¿Sí? Esto pasa así hasta que pues la consultante ya genera como una independencia económica, se hace profesional, este señor le ayuda a solventarle económicamente su carrera profesional y ella ya después empieza a trabajar, a solventarse ella sola y se va de ese sitio a vivir sola con su hijo. Mantiene relación con este señor de manera formal, pues porque él sigue aportándole económicamente por la hija, y en este momento lo referencia a él como un muy buen hombre que ha cuidado de ella, que la ha ayudado, que le ha dado la mano para salir adelante, pero nunca lo ve como una pareja, afectivamente no lo ve cercano, sino más como un protector. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Necesito que interactúen mucho en el chat para no sentir que estoy hablando solo. Ok, listo. Muy bien, Luz, Natalie, Karen, Jacqueline. Listo. El resto escriban algo, por favor. Digan listo, me van siguiendo. Si tienen alguna pregunta, la van redactando y la van poniendo ahí. O sea, importante que generen preguntas para que no me ponga yo aquí en un discurso monotemático yo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué otra cuestión es importante destacar aquí del caso? Las cuestiones de sus relaciones de pareja, digamos, esta pareja con la que llega en el primer momento con el problema, digamos, llevaba aproximadamente 5 años saliendo con esa persona, pero con mucha intermitencia, en la cual cortaban, volvían, y digamos, habían ido avanzando episodios de violencia, primero violencia emocional, después psicológica y en la fase final ya violencia física, en las que esta persona agredía a la consultante físicamente y bueno, terminamos, yo no me voy a aguantar más esto de usted y demás, pero ella recaía, digamos, en la tristeza, en esos episodios depresivos y terminaba buscándolo y otra vez de nuevo con él. Hay un factor importante ahí en esa relación y es que estaba mediada por un factor sexual importante. Es decir, ella lo manifiesta y lo identifica de forma clara. Había mucha atracción sexual entre ellos y terminaban, digamos, buscándose eh, para tener encuentros sexuales. Y de ahí pues derivaba otra vez en intentar nuevamente la relación, tratar de salir y otra vez el círculo vicioso. Con el tiempo, digamos, en el trabajo clínico ella empieza a darse cuenta que hay un componente en ella que es como una impulsividad hacia la cuestión sexual, incluso a incurrir en actos digamos, en conductas de riesgo a nivel sexual. Entonces ella comentaba que en los momentos en los que se sentía muy mal, en las que estaba separada de esta persona, se iba a un bar y se tomaba un par de copas y conocía a alguien y demás y terminaba teniendo relaciones sexuales. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Bueno, les estaba diciendo que eh, esta persona. Alguien me está moviendo mi pantalla y me está cortando el sonido. No muevan las diapositivas ni toquen el microfonito porque yo los coloqué a todos como moderadores, así que todos pueden mover todo. Entonces déjenlo quietico porque no puedo seguir hablando. Eh, me escucharon lo de que tenía encuentros sexuales fortuitos. La consultante, ¿lo alcanzaron a escuchar? ¿O se cortó? Ok, ok, listo. Eh, Ella manifiesta que es una persona que es impulsiva, sabe que es impulsiva, que es muy ansiosa, que cuando se siente
ansiosa, necesita calmar esa ansiedad y entonces le gusta salir a tomar, puede tener encuentros fortuitos con hombres e incluso ha tenido problemas porque hace acciones en las que ella después dice, yo por qué me metí, yo por qué terminé en estas cuestiones, metidas con tipos pues, que después quieren seguir buscando para mantener relaciones o no sé, alguna vez también comentó que había tenido un encuentro sexual con otra mujer y esta mujer después le había pedido como posada en su casa, la dejó vivir un par de semanas, después esta era como una persona que iba y venía y ella no le gustó, bueno, terminaban ampliándose una serie de problemas por esta cuestión de que ella necesitaba como, como salir de ese ambiente y las vías que buscaba pues no eran las mejores. Eh, digamos, a lo largo de las sesiones, bueno, pero vamos a ir viendo cómo cambian algunas cuestiones y es importante que ustedes tengan en cuenta que lo que yo voy a exponer desde aquí en adelante obedece pues al enfoque desde el que yo trabajo, que es un modelo psicodinámico relacional. A pesar de que cuando hablemos de objetivos terapéuticos y que puedan notar que utilice algunas estrategias que pueden venir de otros enfoques, una cuestión más integrativa, por así decirlo, digamos, la elaboración que yo hago y la construcción que hago del caso, pues va a tener una base fundamental más psicodinámica y mucho más relacional. Así que algunas cosas por ahí no se entiendan muy bien, pero seguramente más adelante y en unas sesiones presenciales que tendremos más adelante, iremos despejando algunos temas, ¿vale? Listo. Ok. Entonces pasamos aquí. Ay, es que no tiene bien esto. Ah, ustedes ya se están adelantando. Hay alguien que está moviendo las diapositivas. Bueno, entonces, esta hipótesis que van a encontrar acá, lo primero que tenemos que tener en cuenta son de dónde salió ya les he contado un poco digamos, la historia y pues los que leyeron el caso la tienen más completa. Entonces, para generar una hipótesis, lo que yo hago es trabajar desde múltiples aristas, o sea, reúno información que es la más trascendente y la más importante para después poder dar una explicación. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Por un lado, por acá, a ver, entonces tenemos esto lo hago de esta manera para que se den cuenta que las hipótesis no es que se generen de una manera tan lineal. Es decir, pasó esto, entonces la hipótesis es esta. Es más bien encadenar una serie de argumentos de manera circular, por así decirlo, de manera no secuencial, sino, no sé, paralela, para que eso me le dé fortaleza a la hipótesis clínica. Entonces, fíjense, tenemos unos antecedentes psiquiátricos personales y familiares en la familia, ¿cierto? Tenemos un intento de suicidio de parte de la consultante, un suicidio de la mamá, un suicidio de una tía. Digamos que eso me habla de que puede haber una cuestión biológica que esté alterando la conducta que puede ser heredada. ¿Listo? Porque es muy fuerte ahí, aunque no tenemos los dictámenes médicos, pero pues están las evidencias plausibles, que son esas historias terribles ahí de suicidio en su familia, y los de ella también, intentos y demás. Importante este que voy a señalar acá, y es una historia familiar de abandono y transgresión de la ley. Entonces viene de una familia en las que había transgresión de la ley, su padre era delincuente, también habían agresiones sexuales al interior de la familia, eh, y todas esas circunstancias de pobreza implican una historia de abandono importante para la consultante. Compartía muy poco tiempo con su familia, la crearon fue unas monjitas en un orfanato, eh, y gran parte, digamos, de los relatos que hace la consultante se centran mucho en recrear o hablar sobre historias de su pasado en la que siente mucho dolor cuando se tiene que separar de su mamá. ¿Sí? Cuando sabe que se acaban las vacaciones y tiene que volver al orfanato. Y también
los recuerdos que tiene, como los más alegres o los más felices, es cuando llegan a recogerla a ese orfanato porque sabe que es el periodo vacacional y ve a su mamá a lo lejos y puede ir y abrazarla y demás. Eh, al interior de la familia también manifiesta que a pesar de que estaba ahí en el vínculo familiar, no permanecía mucho tiempo al lado de su mamá. Su mamá se levantaba muy temprano, se iba a trabajar en reciclaje, pues que podemos asumir que es un trabajo muy duro, estar en la calle, pues con todo lo que eso implica. Eh, no veía a su mamá, y su papá pues mucho menos, pasaban a veces semanas, llegaba algún día a su casa, se iba de nuevo, y es decir que la crianza estuvo más a cargo de su hermana mayor, la que estuvo ahí cerquita, y pues luego en el orfanato. No hay figuras de apego en su infancia, es decir, aunque su hermana hace una figura de cuidadora muy sutil, por así decirlo, prácticamente ella, pues son las monjas del colegio las que le brindan, digamos, esa seguridad en cuanto a alimentación y vestido y toda esta cuestión. Este que está señalado aquí arriba, que dice procesos evidentes defensivos respecto a posibles experiencias de abuso sexual en su infancia, hay todo un contenido en los relatos de un interés recurrente de parte de la consultante de saber qué ocurrió digamos, en esa casa donde vivían todos. Ella era muy pequeña, entonces dice que no se puede acordar mucho de lo que pasaba, tiene recuerdos vagos, pero sabe y le da una trascendencia importancia a eso, dice que es crítico, pero le molesta mucho no poder recordar muy bien cómo fueron esos eventos sexuales que se dieron. Eh, ya, digamos, cuando ella avanza en edad, digamos, de unos 6 7 años, tiene un recuerdo en el que su papá, que ella pasa por el lado de donde está su papá y el papá intenta agarrarla como para tocarla, manosearla y demás, y ella se suelta y sale a correr, pero de los eventos más críticos, digamos, no logra acordarse, lo cual genera muchas dudas, mucho dolor, mucha incertidumbre también. A lo largo digamos, del proceso ya logra como recabar alguna información con su hermana, tiene creo que dos hermanas o hermanos, viven en otra ciudad, ella viaja a otra ciudad como para recabar esa información y pues como que las hermanas le confirman que sí, que el papá a ellas había tenido conductas abusivas con ella y demás. Entonces, ese historial es muy importante, digamos, cómo se articula, ya lo vamos a ver más adelante. Tengo inconvenientes con el audio, dice Diana Milena. ¿El resto me están escuchando bien? Ajá. Entonces, Diana, verifica porque puede ser es tu conexión, o la de nosotros está funcionando todavía. ¿Listo? Ok. Entonces, ay, me desaparecieron las diapositivas, ahora sí. A ver. Alguien está metiéndole los dedos aquí a esto y me desaparecieron las diapositivas. A ver, volvemos. Quieticos, quieticos los niños. Sí, porque estoy como, yo tengo rinitis y además estoy como apestado, entonces sueno así muy gangoso. Disculparán. Eh, Otra cuestión importante que hay que señalar es, bueno, estas dos, digamos, estos dos argumentos que estoy colocando acá, digamos que los encierro acá, digamos de una manera más técnico, que es este que dice apego inseguro que genere imposibilidad de mantener relaciones estables. Bueno, esto es todo sustentado bajo la teoría del apego, que seguramente vamos a tener una sesión presencial que la voy a dedicar solamente para explicarles teoría del apego porque es importante y eso obedece a una teoría que desarrolló el señor Bowley, más o menos en los años 60, ¿cierto? Y de ahí para adelante muchos teóricos respecto al apego y más o menos para explicársela muy rápidamente obedece a que en sus primeros 3 años de infancia depende del vínculo que usted genere con su cuidador principal, genera toda una estructura de personalidad referente a la manera como usted se va a relacionar en el futuro.
El experimento de Bowley, que lo pueden ir adelantando si lo quieren buscar en YouTube, buscan teoría del apego, experimento de Bowley, es que una mamá entra a un cuarto con el bebé y después ella se va del cuarto y queda el niño ahí solo y va a reaccionar de una u otra manera y dependiendo de eso pues se hacen diferentes, digamos, categorías del apego que mantiene. Eh, digamos, es más profundo la explicación, pero básicamente a lo que voy con este argumento es que esta persona, esta consultante, no tuvo una figura de apego, por lo cual se generó un apego inseguro. Es decir, se genera desde el principio una estructura en la cual le es imposible mantener una relación duradera. La característica general de personas que tienen apego inseguro es que genera tanta ansiedad una relación estable que prefieren abandonar antes de ser abandonadas. ¿Sí? Entonces, me meto en una relación de pareja, pero cuando siento que eso puede empezar a ser serio y firme, yo soy el que salgo a correr. ¿Sí? De una manera casi inconsciente, pero es por un mecanismo que se activa porque precisamente no soporta, es intolerable digamos, el efecto de mantener esa emoción estable en la relación. Eh, y esto obedece pues a las estructuras primarias que se generan con los cuidadores. Digamos, más adelante vamos a ampliar esa información. Y por otro lado, pues tenemos prueba evidente, pues una cuestión de problema en el control de impulsos, ¿sí? Todo lo que les he venido contando, y que es una de las fuentes principales del mantenimiento de su problemática y es que la consultante no puede soportar un proceso de duelo. Es decir, a pesar de que ella sabe que es una mala persona, esa pareja que tiene, que quiere salir de esa relación, no soporta sentirse sola, no soporta el guayabo, no soporta la tusa por la que todos pasamos cuando terminamos con nuestra novio, novia, esposo, esposa. No lo soporta. Es intolerable. Entonces prefiere incurrir en el dolor de buscar de nuevo a la persona, prefiere incurrir en la molestia que le genera sentirse utilizada y usada por esta persona, pero eso es más tolerable que el sentimiento de soledad y abandono que le genera digamos, la pérdida de esa persona, de esa figura. ¿Sí? Si nos ponemos más psicodinámicos, diríamos, hay una ganancia secundaria en eso. ¿Sí? Yo soporto que mi pareja me use, soporto ese dolor, pero es que la ganancia secundaria es que me estoy protegiendo del intenso dolor y depresión que genera el no estar con ella. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Diana Milena dice, ¿ustedes lo escuchan? Yo no. Entonces tienes un problema en el audio de tu computador. Eh, a ver, bueno, si tenemos en cuenta todos estos factores asociados, ¿sí? Tenemos que tener presente dos cosas. Desde el enfoque psicodinámico relacional hacemos, digamos, toda una conceptualización y damos una hipótesis, pero es que aquí me movieron las diapositivas, no sé por qué está esto aquí. A ver. Entonces mejor vamos a pasar a esta. Entonces la hipótesis que yo genero, digamos, de teniendo en cuenta esos argumentos, la pueden leer ahí en este momento. Dice así, las vivencias tempranas de abandono, abuso y violencia familiar la consultante obviamente han generado un proceso de apego inseguro, inestabilidad en la estructura de personalidad.
Como consecuencia, la consultante establece relaciones ancladas a la violencia cíclica y a la lucha de poder, que en realidad es una lucha interna por reparar las heridas narcisistas. Esa, digamos, amerita un poco más de explicación. Entonces, es un intento, es un intento. Todas sus relaciones, las formas de relación, porque no vamos a hablar solamente de relaciones de pareja, sino todas las formas relacionales de esta consultante son un intento fallido de volver algo sólido, ¿sí? Es como usted montarse en una bicicleta, ¿sí? Y que se le suelte la cadena de esa bicicleta cada media cuadra. Y usted quiere llegar al otro barrio y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, pero cada vez que se sube a la bicicleta y da dos pedalazos, se le suelta la cadena, ¿sí? Y queda bailando. Entonces usted se tiene que bajar, tratar de reacomodarle la cadena al asunto y volver a intentar pedalear y otra vez se suelta la cadena. Es un ciclo, es un ciclo, es un intento. Cada vez que esta persona intenta establecer una relación afectiva o una relación de cualquier tipo, ¿sí? Va a terminar, digamos, en algo infructuoso, ¿sí? Porque no obedece a la cuestión externa, sino obedece a una estructura de personalidad interna que no le permite soportar la estabilidad. Es decir, hay un llamado a que salga corriendo cuando existe la posibilidad de que se establezca una relación afectiva seria. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Como estamos hablando de enfoque relacional, ojo, entonces cada intento, cada pedalazo que se da y se le suelta la cadena, en realidad es una lucha interna, ¿sí? Por solucionar algo que es muy primario, que digamos que se dio en un momento muy básico y es esta cuestión del abandono y de soportar la tristeza y eso está asociado con un autoconcepto, ¿sí? Cuando yo digo heridas narcisistas es un autoconcepto de no servir, de ser despojo, de ser, digamos, algo que estorba, ¿sí? En los relatos que ella hace durante las sesiones, por ejemplo, recalca mucho el dolor que ella sentía porque la entregaron donde las monjitas, ¿sí? A pesar de que sabía que, digamos, ya de adulta puede darle una justificación racional y decir, sí, mi mamá no tenía la plata para mantener, y entonces la justifica a su mamá, ¿sí? Diciendo, sí, mi mamá, esa era la opción más viable porque no tenía con qué mantenerme. Pero hay un dolor infantil ahí, hay un dolor del niño que está diciendo, que le está diciendo a la mamá, mi mamá me dejó botado, ¿por qué no me cuidó? ¿Sí? ¿Por qué no me dio, por qué no me cobijó? ¿Por qué no hizo esa función materna conmigo? Ese dolor se inserta de manera profunda ahí, de manera inconsciente y genera una herida narcisista porque si usted mantiene ese sentimiento de manera continua durante su infancia, pues se crea un autoconcepto, digamos, para hacerlo más cognitivo, pero si lo hacemos más psicodinámico, se genera una estructura en la cual no se logra, digamos, reponer esa pérdida del ser querido, ¿sí? ¿Y eso en qué va a incurrir? Va a empujar a la persona en toda una cuestión de soy un despojo, no sirvo, no puedo, no valgo, ¿sí? Que era algo que aparecía recurrentemente en esta consultante. Digamos, el dolor que ella siente cuando va a buscar a su pareja y él la humilla porque le dice, no se rebaje, ya no me busque más, ya no quiero nada más con usted, ¿sí? Ese dolor ella digamos, se incrementa al pensar que es cierto, es decir, yo soy una bruta, es increíble que yo no me pueda alejar de esta persona, es increíble que yo tenga que venir a buscarlo, entonces yo debo ser la mujer más fea del mundo, yo tengo que ser soy el estropajo de este tipo que viene y me utiliza cuando quiere, pero sin embargo tengo que seguir haciéndolo, ¿sí?
Entonces, imagínese usted estar en esa tómbola constante de amor y de odio, en la que no puede separarse y al mismo tiempo es como una adicción, ¿no? Es una adicción hacia la otra persona y en el medio de esa adicción, pues su imagen, la percepción y su autoestima, pues se están viendo afectadas de manera impresionante. Que repite digamos, esa autoimagen que se va generando, en realidad está repitiendo una idea muy arraigada a nivel inconsciente de ser la niña abandonada, ser el despojo, el que no sirve para nada. ¿Ok? Cuando traduzco esta hipótesis, busqué esta imagen que fue la que me pareció más ilustrativa para ustedes. Esta sería la hipótesis para explicárselo a la mamá o a la señora de la esquina, ¿sí? Lo que traduce esa imagen básicamente es que alguien me quiera, ¿sí? Esa persona que usted tiene como adulto con este historial, lo que está solicitando es que alguien la contenga con un afecto materno, ¿sí? Esa mamá que le aguanta todo, esa mamá que lo protege, esa mamá que le alcahuetea, pero que también pone ciertas normas. Esa es una figura que no estuvo ahí con esta persona. Pero sobre todo una figura que esté de manera constante. Si se dan cuenta en el caso, es muy evidente que hay intermitencia en todas las figuras de apego a lo largo de la historia de esta persona. La mamá no estaba, la mamá la abandonó, la mamá no compartía, el papá más o menos lo mismo, ¿sí? Y ella empieza a repetir estas cuestiones también con sus relaciones de pareja. Está y no está, ¿sí? Esta intermitencia es destructiva, digamos, para ella. Y lo que en realidad la petición inconsciente que hay ahí es, busco a alguien que me quiera, no, perdón, no busco a alguien que me quiera, sino que no me deje de querer, que esté ahí constantemente dándome afecto, ¿sí? Esas figuras que ustedes pueden identificar, que es su amigo, que es su mamá, que es su novio, al que usted va y le da quejas y dice, no me aguanto más esta situación, me está yendo mal en la universidad, o me peleé con mi novio, pero usted va y da quejas con esa persona y se desahoga. Esta persona, este consultante, no tenía eso, no tiene eso, está totalmente bloqueada sus relaciones sociales y sus figuras afectivas, pues no existieron a lo largo digamos, de los años que lleva, ¿sí? Entonces, no tiene forma de descargar. Por eso es tan insoportable esa soledad. Y entonces hay un personaje que así le dé una mala vida, ¿sí? Pues termina buscándolo, ¿sí? ¿Se comprende hasta ahí? Ok, listo. Raquel, bueno. Cuando uno genera este tipo de hipótesis, es importante, digamos, se generan este tipo de hipótesis a nivel relacional, básicamente ¿para qué? Para saber, para tratar, digamos, para tratar de anclar o buscar evidencia en todas las relaciones. Aquí coloqué un fragmento de lo que está en el caso y dice, la consultante se cataloga como una persona inestable y siente que no es capaz de asumir compromisos importantes en su vida, pues en varias ocasiones ha dejado proyectos educativos y laborales abandonados, a pesar que en algún momento fueron grandes motivantes. Esta persona tiene un historial de abandono académico, es decir, empezó una carrera, la dejó, empezó otra carrera, la dejó, empezó a trabajar en un sitio donde le pagaba muy bien, pero igual se aburrió y lo dejó, luego empezó a trabajar en otro lado, pero entonces le parecía que toda la gente era fastidiosa y no soportaba la hipocresía de la gente y también abandonó ese trabajo, ¿sí? Este dato es importante, ¿por qué? Porque nos habla de la forma en la que se relaciona, ¿sí? No nos centramos solamente en el episodio de su pareja, porque eso es lo crítico, digamos, pero yo extiendo esto, porque esto es un modelo relacional. Entonces la pregunta que yo siempre me hago desde este enfoque es, ¿cómo se relaciona esta persona con todas las personas en el mundo? ¿Sí? Y si mi hipótesis es que, digamos, todo este historial que tiene, la cuestión del apego y demás, altera una estructura que le es imposible relacionarse, yo tengo que anclarlo, buscar la evidencia en más cosas, y aquí está.
Es decir, usted cuando entró a la universidad genera un apego y genera una relación vincular con la academia, con sus docentes, con sus compañeros. Cuando usted está trabajando, también hay una relación con las personas con las que trabaja, con sus jefes. Las relaciones no solamente son de pareja y familiares, usted genera relaciones con todo el mundo, ¿sí? Para esta persona le era muy difícil establecer cualquier tipo de relación, abandona. La persona con apego insegura le da tanto miedo estar estable en una relación que abandona antes de ser abandonada. Eso lo había explicado. Y entonces esto evidencia, toda esta cuestión muestra que hay abandono en múltiples niveles, digamos, de la vida. ¿Sí? Entonces parte del trabajo va a ser empezar a hacerle evidente a esa persona, devolverle que el abandono, que es cíclico, que es un problema cíclico que se va viendo en todas las áreas de su vida, ¿sí? Que el problema presente es el detonante, pero que existen otras cuestiones que se van amarrando ahí y que si la persona se da cuenta de eso, pues ahí es que empieza la reestructuración, ahí es que empieza el cambio, ¿listo? Entonces, si yo tengo esa hipótesis desde el modelo relacional, yo me hago tres preguntas, pues me hago muchas preguntas, pero aquí las sinteticé en estas tres. Y es, ¿cómo espero que esta persona reaccione a lo largo de las sesiones terapéuticas? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque la persona es en la terapia como es en el mundo. ¿Listo? Eso grábenselo. La persona es en la terapia, la persona es dentro del consultorio, actúa y ejecuta lo mismo de manera consciente y a veces incluso consciente, es exactamente igual de como es en el mundo. Así que usted, si desarrolla un muy buen ojo clínico en la sesión, ahí va a poder, digamos, evidenciar cómo es la forma que la persona es afuera. ¿Sí? Si yo vislumbro cómo va a ser la relación que yo voy a tener como terapeuta con esa consultante, ¿sí? Me va a permitir generar estrategias. Entonces viene la segunda pregunta, que es, ¿qué acciones podría tomar ante esto? ¿Sí? Es decir, con ese historial que tengo de esta persona, ¿cómo va a ser ella conmigo como consultante? ¿Cómo va a actuar conmigo? Si yo antepongo eso, voy un paso más adelante, pues puedo generar unas estrategias que sean de ayuda, que sean positivas para esa persona. ¿Listo? Y esta pues tiene conexión ahí, es qué emociones pueden proyectarse y generar rupturas en la alianza. Cuando yo digo pueden proyectarse es yo como psicólogo, como terapeuta, entro a formar una figura, entro a representar una figura en la terapia. ¿Una figura de qué? De autoridad, de apego, en algún momento de odio, de rabia, todo eso son emociones que se proyectan. Si yo estoy pendiente de eso y sé cómo va a actuar esa persona conmigo, también antepongo eso y puedo responder de una manera positiva. Hay un autor que en este momento se me va, bueno, está Klein, que es una psicoanalista, que dice que realmente el trabajo terapéutico es venir a hacer un trabajo de mamá buena, ¿sí? De reemplazar una figura de mamá buena, ¿sí? Un trabajo que tiene como psicólogo es ser la mamá buena que esa persona nunca tuvo, o la persona emocionalmente cercana que esa persona nunca tuvo. Digamos, esa es su misión como terapeuta, ¿sí? Klein habla de esto del pecho bueno, pecho malo, bueno, eso es una cuestión complicada de psicoanálisis, pero hay un autor, voy a buscárselos, que habla de esta cuestión de reemplazo por la figura materna positiva. Entonces, si yo sé estas cosas, antes de adelantarme, aquí va una pregunta importante para ustedes y es, ¿cómo creen que esta persona era conmigo en la terapia, con los antecedentes que tiene y la forma como venían todas sus cuestiones relacionales en todo sentido? ¿Cómo creen que era la relación conmigo? Esa es una pregunta. A ver, intenten responderlo.
Karen Lorena García dice distante. Mayra Alejandra dice muy distante. Denis Alicia dice prevenida. Nudia dice yo pienso que era seca y distante. ¿Por qué piensan eso? Alguien que me dé un argumento. Diana Milena dice de apego. Bueno, también un argumento. Denis dice para no sentir la pérdida posterior. A ver, ¿cómo es eso? Nubia Cecilia dice, de hecho, por eso pidió que no se tutearan en la terapia. Bueno, ese es un buen argumento que ya lo explico, Nubia. Dice, considero que estaba prevenida por generar nuevamente apego, por ser hombre. Ok. Bueno, pues resulta que esta persona, en realidad, si tienen en cuenta todo el historial, ¿sí? En el primer momento de la terapia, en la primera etapa de la terapia, generó un apego bastante fuerte, ¿sí? Diana dice, porque para ella usted en la consulta centraba toda su atención en ella. Eso es un buen argumento, Diana, ¿sí? Yo estoy ahí para ella, ¿recuerdan? ¿Sí? Y yo entro a ser una figura reparadora en ese sentido. Yo soy el que la escucho, yo soy el que la contengo. Entonces, obviamente, que genera un apego grande. Pero, ¿qué dijimos de esta persona que tiene un apego inseguro? Pues que en algún momento se le empieza a ser insoportable mantener esa relación. ¿Sí? En un momento yo era el salvador porque le iba a sacar de la depresión, porque le iba a ayudar a olvidar a esa otra persona. Pero en el avance de las sesiones, entonces empiezan a haber rupturas en la alianza. Cuando ella se empieza a comprometer con su terapia, ¿sí? Cuando ya me saca, digamos, de ese ideal de que yo le voy a ayudar a curar y a sanar mágicamente todo, ¿sí? Entonces empiezan a dar las rupturas. ¿Cómo se evidencian las rupturas? Pues porque directamente la persona la puede manifestar, evidentemente dice, hoy estoy molesta con usted por plin, plan, plum, ¿sí? O puede decir directamente no, pues empieza a generar, digamos, alargar las sesiones, entonces no, la próxima semana no puedo ir, me salió un compromiso, no sé si voy a seguir o no, ¿sí? Pospone las consultas, pero igual vuelve, ¿no? Entonces se va a 8 días y obviamente pues uno como terapeuta no la va a perseguir, ¿cierto? Y a los 15 días vuelve, ¿listo? Empiezan ese ir y venir, ¿cierto? Y ese es el trabajo, ir interpretando esas cuestiones, irle mostrando cómo ella está actuando no solamente en el mundo, sino conmigo en la relación. Ese es el trabajo relacional, ¿sí? Empieza a generar intentos de transgresión, ¿sí? En el principio, si se dan cuenta, los que leyeron el caso, se darán cuenta que ella pidió más consultas de lo normal. Se acordó una vez por semana y ella dice, no, veámonos 2 veces por semana, ¿sí? Y después empieza a dejar de existir, etcétera, etcétera. Bueno, quiero que tengan muy en cuenta un dato que ya les he nombrado, que si son atentos a toda la carreta que he echado y es cuál era la forma en la que se establecían las relaciones con su pareja, que era un factor importante, que era el que mantenía las relaciones con su pareja. ¿Qué era? A ver, ¿quién me lo pone ahí en el chat? Muy bien, Luz Ángela, encuentros sexuales. Había una ligazón importante por medio de la sexualidad con estas personas con que ella establecía vínculo. Es decir, ella, su forma de establecer vínculo era lo sexual. ¿Listo? Entonces, si decimos que se proyecta dentro de la psicoterapia, ¿sí? Lo que se está dando en el mundo, pues es de esperarse
y por eso es tan importante que uno se haga este tipo de preguntas, es de esperarse que exista un intento de transgresión en ese nivel en la psicoterapia. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así? ¿Un intento de transgresión sexual en la psicoterapia? Sí, un intento de transgresión sexual es erotizar el trabajo en la psicoterapia, erotizar, ser coqueta con el terapeuta, hacer insinuaciones y demás. ¿Sí? Y de ahí lo importante que usted haga el análisis de lo que espera de las actuaciones de esa persona. Porque si usted no antepone eso, ¿sí? Ahí es cuando empiezan las confusiones y termina usted por allá metido en un dilema ético, legal y etcétera, ¿cierto? Aunque ya todos sabemos que hay unas restricciones en el trabajo terapéutico. Entonces, como algo muy puntual, les cuento de una sesión en la que venía de una ruptura hace poco tiempo con su pareja. Me empieza a contar durante esa sesión que estaba muy ansiosa, que no sabía qué hacer, que, que tenía ganas de hacer algo alocado, que no recuerdo muy bien cómo era todo el discurso. Bueno, pero en resumidas cuentas, la indirecta, muy directa que me hace en esa sesión es que a ella le gustaría tener un encuentro con una persona que fuera así como muy intelectual, que tuviera una muy buena conversación y que ella estaría dispuesta a salir ese día incluso y a hacer cualquier tipo de cosas, que sentía ganas de eso ese día. No me dijo directamente es con usted, ¿sí? Pero pues lo dijo de una manera bastante indirecta, pero se alcanza a percibir esa cuestión. Obviamente, mi reacción es devolverle a ella un poco la manera como lo está contando y hacerle ver también esa insinuación que está haciendo y obviamente, digamos, reencuadrar y decirle claramente pues cuáles son las restricciones de que, porque en algún momento en la sesión pasada ella había insinuado que si podíamos salir a tomar un café o que si podíamos hacer la consulta terapéutica en otro sitio diferente y demás. Entonces se hace de nuevo la precisión de que siempre vamos a trabajar en el sitio, de que digamos no vamos a salir a ningún lado y demás, ¿cierto? Eso era un intento de ruptura en la alianza que era esperable, digamos, que yo ya lo venía a venir, digamos, de 2 o 3 sesiones anteriores, yo ya lo veía venir. Y lo comento porque es un dato importante, porque de manera curiosa, uno de los episodios que yo catalogo dentro del proceso terapéutico como más positivos para esta persona fue precisamente eso. Luego de esa insinuación sexual, en el que ella se encuentra con una realidad y es ¿cuál? No todos los hombres a los que ella se le insinúe van a terminar con ella en un encuentro sexual. Para ella fue muy fructífero y hubo mucha reflexión sobre eso, ¿sí? Fue una experiencia correctiva, ¿sí? Porque se da cuenta que puede establecer una relación con una persona, con un hombre en este caso, ¿sí? Y no derivar obligatoriamente en una cuestión sexual, sino que puede mantener una relación normal con una persona, charladita, ¿sí? Sin necesidad de que esté transversalizado esta cuestión sexual, ¿sí? Si notan, en el caso había un intento de parte de ella desde el primer momento de poner límites. Ella intenta colocar límites que no puede mantener. Cuando dice, yo la única exigencia que le hago es que no nos tuteemos, ¿sí? Que seamos muy formales, es decir, generar distancia, porque ella de una u otra manera sabe que siempre que se vinculaba con alguien, de cualquier manera, en sus relaciones había una carga sexual importante. Entonces, para ella el no tutearse es como una manera de mantener distancia. Esa regla, digamos, se mantuvo casi durante toda la psicoterapia. Pero ella intenta transgredirla en algún momento. Y bueno, como les digo, en sesiones posteriores eso se habló y demás, y fue muy nutritivo para ella en el sentido que se da cuenta de que no todas
no todas las insinuaciones tienen que terminar en lo que ella pretendía que terminaran, sino que también pueden derivar en otro tipo de cuestiones. ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Bueno, entonces hablemos un poco de los objetivos que a grandes rasgos establecí con el trabajo, con esta persona. Entonces, primero había un evidente duelo por separación, ¿cierto? Que era esta cuestión de que cada vez que terminaba con esta persona entraba en un terrible estado de ánimo y entonces eso era insoportable. Entonces un foco desde el que yo me agarré para trabajar era trabajar el duelo, explicarle cómo funciona un duelo, explicarle que se van a incrementar las emociones luego de que termina, explicarle que nadie se va a morir por andar entusado y que es soportable y buscar estrategias que le hicieran más soportable esto, buscar estrategias para que ella ampliara su círculo social, por ejemplo, buscar cuestiones incluso un poco más de vínculos que se acercara un poco más a su hija, que recargara un poco más la atención sobre su hija, hacerla ver que su hija era adolescente, así que requería atención, digamos, cuidado, ella, digamos, se agarra uno también de los factores protectores, que es que tiene una buena relación con su hija adolescente, entonces pase más tiempo con ella en algún momento referencia que quiere ser un muy buen ejemplo para su hija, entonces de ahí uno se agarra también para decirle, bueno, pues si quiere ser un muy buen ejemplo, dele ejemplo de resistencia y de resiliencia y de berraquera y de demostrarle que una mujer, a pesar de que pueda pasar por situaciones muy críticas, también puede mejorar, etcétera. ¿Listo? Segundo objetivo terapéutico, contener de manera amplia todo lo emocional que se venga. ¿Listo? Es decir, que yo me convierta en un apego seguro. Cuando vean lo de apego, lo entenderán mejor. Un apego seguro. Es decir, yo le recibo todo lo que usted traiga, pero también le voy poniendo normas. ¿Sí? Lo que hace un buen papá o lo que hace una buena mamá, contiene al niño, lo abraza, lo acolita, pero también no lo deja que haga cualquier cosa. ¿Listo? Es decir, esta persona, digamos, acá es resumido todas las historias extrañas que traía. Entonces, escuche todo lo que venga, ¿sí? Acepte todo lo que venga, ¿sí? Desligue todas esas historias de moralismos, porque ella, una pregunta constante, yo no sé qué es si lo que estoy haciendo está mal, mire el ejemplo que yo estoy dando, me siento mal, bueno, etcétera. Desligue todo eso aceptando y trate de llegar a acuerdos con esta persona de qué es lo que realmente quiere y qué es lo que realmente la hace sentir bien, ¿sí? Independiente de si eso es moralmente aceptado afuera o no, ¿sí? Entonces hay un amplio trabajo, digamos, de contención y de generar esa idea de que ella podía venir con confianza a hablar conmigo de cualquier cosa, de cualquier locura que hubiera hecho y pues yo le iba a recibir eso y pues tratar de dialogar y de buscar como salidas que a ella le parecieran positivas. Un tercer objetivo terapéutico, analizar y reinterpretar las ideas respecto a sus progenitores. Es decir, había todo un trabajo de histórico también ahí, de reformular las ideas que tenían sobre su padre y sobre su madre, ¿sí? De que ella ya desde una parte más racional pudiera entregarle responsabilidades a cada uno. Es decir, ese trabajo de autoconcepto implicaba que ella no se echara todo el agua sucia, de soy lo peor, soy una basura, todos me utilizan, no sirvo para nada como mujer, como profesional y demás, a que pasara a un análisis de muchas de esas ideas preconcebidas, no preconcebidas, muchas ideas que me he formado, o que se ha formado, han sido, eh, digamos, conclusiones, están amarradas a todo ese historial familiar. Entréguele la responsabilidad a cada uno, ¿sí? Su mamá la abandonó, sí, sí la abandonó, y a pesar de que no tuviera plata para mantenerla, hay un abandono y hay una falta de cuidado por parte de la mamá. Y eso es culpa de la mamá, no suya. Usted no tiene por qué cargarse esa culpa. ¿Sí? Hay toda una cuestión con el papá que fue transgresor con ella y cómo se iba a reinterpretar y empezar, digamos, ese fue un campo que faltó en el trabajo, digamos que no se pudo avanzar mucho ahí,
que era de cómo se iba a empezar a manejar toda esa opción, porque nunca se supo, por los recuerdos difusos que tenía, pero cómo se podría manejar si en algún momento ella se da cuenta que en realidad hubo un abuso directo de parte del papá. ¿Qué íbamos a hacer con eso? Que eso era la papa caliente. Pero bueno, ese fue uno de los objetivos terapéuticos, que no se logró, bueno, pero se estableció. Y una otra cuestión era trabajar en el control de impulsos, ¿sí? Que dejara de hacer locuras cada vez que se sentía ansiosa o que dejara de hacer locuras cada vez que se sentía deprimida, porque las locuras que hacía, lo que hacían era una bola de nieve que no le ayudaba mucho. Entonces, incluso recuerdo que intentamos alguna vez trabajar con detención del pensamiento, una estrategia bastante cognitivo-conductual, que al fin creo que con ella no funcionó mucho, buscamos otras estrategias más de diálogo, pero lo importante era que ella supiera que podía derivar esa ansiedad y ese sentimiento de tristeza en cuestiones más positivas y no terminar haciendo por ahí locuras en la calle. Listo. Para finalizar, digamos, ¿qué les puedo contar? Digamos, fue un trabajo largo con esta persona, digamos, es un trabajo que al final me quedan más evidencias, que es la hipótesis se fue modificando al final, creería yo que es más un problema de estructura de personalidad, o sea, si lo pasamos a diagnóstico clínico como tal, inicié por un trabajo más de un Z, de un problema relacional y terminé tratando, pero casi no lográndolo, de meterla más en un F, en un trastorno de personalidad, por esta estructura, esta imposibilidad de establecer relaciones de todo tipo. Pero, digamos, se logró con esta persona, se dio lo esperado, que era que hubiesen transgresiones personales en la terapia, el evento que ya les conté, que por medio de esa transgresión se logra una experiencia emocional correctiva, lo que les conté, bueno, se reflexionó mucho y eso, digamos, esa sesión fue trascendental para que ella anclara muchas cosas de lo que le había pasado en su vida y también soltara muchas otras cosas que no me había contado y eso abrió mucho la discusión. Se esperaba que se diera de manera constante una ruptura en la asistencia a la terapia por esta cuestión relacional. Y se mejoró el nivel, esto se dio y pues se logró, a pesar, lo que yo digo se logró es que a pesar de que se mantuvo esa ruptura, asistió, o sea, no abandonó totalmente, siempre volvió, ¿sí? Es decir, que eso desde mi perspectiva se catalogaría como un logro, pues porque no salió a correr, se mantuvo, tratándose ahí yendo y viniendo, pero se mantuvo en algo que fue positivo para ella y me lo manifestó en algunas ocasiones, dijo, sí, yo sé que tengo que venir aquí a psicoterapia, pero es muy duro venir a encontrarme con mi realidad, pero sin embargo volví. Entonces, bueno, y se mejoró el nivel de insight respecto a las conductas de riesgo, digamos, ese fue uno de los mayores avances, cambió, amplió su círculo social, entonces ya hacía más actividades normales con sus amigos, de salir a pasear, de salir a caminatas, este tipo de cosas. Se vinculó con proyectos laborales nuevos, se vinculó con proyectos culturales que le gustaban mucho a esta persona nuevos, empezó a generar como ideas de trabajo y algo importante que no coloco acá es que se restableció una comunicación con sus familiares. Ella hace muchos años que no hablaba con sus hermanas que viven afuera de Bogotá y luego de las sesiones terapéuticas ella por una gestión propia logra entablar conversación con sus hermanas, las visita y esto pues la anima mucho pues porque primero se siente identificada porque salen unas historias también de abuso con las hermanas, entonces bueno, deciden apoyarse entre todas, generan un proyecto laboral también de sembrar en el campo con sus hermanas, restablece un poco esos vínculos familiares que habían quedado rotos luego del suicidio de la mamá y todas estas circunstancias. Bueno, aquí Nubia dice, ¿qué hubiese sucedido si ella siente enamoramiento por su terapeuta debido a su soledad y falta de atención y su permanencia en terapia fuese solo por agradar a su terapeuta? Pues en realidad, Nubia, eso hace parte de las cosas que hacen que ella se mantenga en terapia.
Es decir, ella siente un interés por el terapeuta, en este caso yo, siente un interés por mí, pero eso es una estrategia que sirvió porque la mantuvo asistiendo a terapia, ¿sí? Pero lo importante es que, obviamente, yo mantengo el encuadre y ella logra entender que puede entablar una relación con un hombre, ¿sí? Así sienta gusto por ese hombre, ¿sí? Ella logra mantener una relación afectiva, porque en la psicoterapia es una relación afectiva, de cuidado, de interés, sin que exista un componente sexual y adicional encuentra en una relación afectiva algo positivo, cuidado, encuentra una descarga emocional, encuentra un apoyo, obviamente, como profesional en todo sentido, y eso es lo terapéutico. ¿Listo? Si la terapia avanza más, digamos, si era un trabajo largo con esta persona por estructura de personalidad, sería una psicoterapia de al menos unos 3 años de trabajo con ella. Lo que se esperaría es que llegara en algún momento a, digamos, cambiar esa figura, ¿sí? A, digamos, a racionalizar más esa figura del terapeuta, ¿sí? No tan como lo pones tú como enamoramiento, sino más bien como esta persona es ya el profesional que me ha ayudado, pero eso sería a largo plazo. Pero digamos, dentro de mis estrategias, lo que para mí, lo que la mantuvo a ella asistiendo, en parte era eso, ¿sí? Pero la cuestión es sacarle provecho, ¿sí? En el sentido de que ella venga a hablar conmigo y de que pueda yo ayudarla también en lo que ella necesita. ¿Listo, Nubia? ¿Se entiende ahí? Ok. Eh, entonces, el trabajo, digamos, fue fructífero en algunos sentidos, pero como les digo, era de largo alcance. Eh, digamos, se espera o digamos se propone que ella siga asistiendo a psicoterapia durante mucho más tiempo porque es un caso bastante complejo por todas las complicaciones que tiene y digamos que existe la posibilidad de que, al menos en lo que evidencia, en lo que reporta, que ella sigue asistiendo al servicio porque este trabajo digamos, se dejó de el contacto con la persona porque yo terminé un periodo en el que estaba adscrito al servicio de atención psicológico. Entonces, no nos pudimos extender más en el trabajo, pero sí existió la posibilidad de que se remitiera y que ella siguiera trabajando, pues porque por cuestiones económicas ella no podía solventar una psicoterapia privada. Entonces sí existió la posibilidad de hacer la remisión, parece que asistió ya con otra persona y ha seguido, digamos, en su psicoterapia. Entonces eso es, digamos, uno de los logros. Hasta ahí, ¿alguna pregunta para finalizar? Todo claro como el agua.